Buenas tardes, profesor. Eh, Mi nombre es Miguel Estrada. Tengo el agrado de dirigirme a usted. Y eh, en esta ocasión voy a hablar sobre la fidelidad de Dios, de Daniel con Dios en cuanto a los alimentos que se debían de comer. Cuando Daniel fue cautivo y se lo llevaron a Babilonia junto a sus tres amigos, el rey Nabucodonosor ordenó a Melzar, uno de sus comandantes principales, que le dieran de comer lo que él comía, lo que el rey comía y lo que el rey vivía. Entonces, el tema de hoy se podría decir, ¿no? El privilegio de comer de los alimentos del rey. Eh, Cualquiera en sí pensaría que es un privilegio participar en la comida del rey y también de lo que vivía, ¿no? Por lo que él era, ¿no? La pregunta es si es un privilegio. Y si es un privilegio, ¿por qué Daniel y sus amigos se negaron a comer esta comida, ¿no? Que supuestamente era la selecta, la mejor de ese entonces, ¿no? Eh, en la Biblia, en Daniel, versículo 1, capítulo 5 al 6, dice esto: el rey les asignó para cada día una ración de los manjares del rey y del vino que él bebía. Ordenó que se le educasen durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran al servicio del rey. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿no? Estos cuatro amigos que fueron cautivos de Judá. Eh, Hay un verso que dice que, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey ni el vino que éste bebía. Pidió por tanto al jefe de los funcionarios que fuera obligado a contaminarse, aunque así se mencione solamente a Daniel en el verso, se da por sentado que se refería a sus cuatro amigos, ¿no? Ananías, Misael y Azarías. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué razones tendrían ellos para no participar de la comida del rey? Una de las razones es que los babilónicos comían carne inmunda, ¿no? Animales que no rumían ni tenían la pezuña hendida, como es el caso de los cerdos. En la Biblia, en Levítico, versículo 11, capítulo 3, dice: Dios había ordenado, podéis comer cualquier animal que tenga pezuñas partidas, hendidas en mitades y que rumía. Bueno, este será uno de los motivos por cual Daniel y sus amigos no aceptaron esa orden, ¿no? Prefirieron ser fieles a Dios. En cuanto a los peces, ellos no hacían excepción entre limpios e inmundos, ¿no? A ellos se les refería en Levítico versículo 11, capítulo 9 al 10: de todos los animales acuáticos podréis comer, ¿no? De todos los animales acuáticos podréis comer estos, todos los que tenían aletas y escamas, tanto de las aguas del mar como del río, pero todos los que no tenían ni aletas ni escamas, tanto en el mar como en los ríos, así como en cualquier otra criatura acuática y cualquier otro ser viviente que hay en el agua, serán para vosotros detestables. En este caso podríamos llamarlos inmundos. Eh, Dios desea que su pueblo solo consuma aquellos alimentos que son mejores. Así, aquí él hace distinción entre los animales limpios y los animales inmundos que viven en la tierra o en las aguas. En resumen, los que tenían pezuña, hendida y rumía, como los que tenían aletas y escamas, son permitidos. Los que no tenían pezuña hendida ni rumían, los que no tenían ni aletas ni escamas, no son permitidos. De esta forma Dios hizo distinción entre los animales limpios y los animales inmundos que sus hijos pueden comer. Entonces, dada la orden del rey, eh, enterados ellos que tenían que cumplirla y, ¿no?, a cabalidad,
¿Qué hizo Daniel para que el jefe concediera esta, esta transición tan riesgosa de, de desobedecer al rey, ¿no? Porque Daniel y sus amigos ya sabían que tenían que comer lo que el rey comía, lo que el rey bebía. Entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo alguien puede desobedecer la orden de un rey y hacerle caso a un prisionero? Entonces, en Daniel, versículo 1, capítulo 9, hay un versículo muy interesante, ¿no? Donde dice que Dios concedió a Daniel que se ganara el afecto y la buena voluntad de los jefes de los funcionarios. ¿Qué quiere decir esto? Que indudablemente la cortesía, la gentileza y la fidelidad demostradas por estos hombres les conquistaron la gracia de sus superiores, ¿no? En este caso del comandante Melzar, ¿no? Del funcionario, uno de los más importantes. Al mismo tiempo ellos atribuyeron su éxito y bendición a Dios, ¿no? Siempre sus amigos reconocían, ¿no? la, el poder de Dios, ¿no? En Daniel versículo 1, del 11 al 13, dice lo siguiente. Entonces Daniel dijo al inspector, a quien el jefe de los funcionarios había puesto a cargo de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, por favor, prueba a tus siervos durante 10 días, que nos des de comer solo legumbres y de beber solo agua. Luego sean vistos delante de nuestro aspecto y de los jóvenes que comían de la ración de los manjares del rey, y según lo que veas, así sabrás, así harás con tus siervos. Les escuchó en este asunto y los probó 10 días. O sea, el funcionario Melzar aceptó el pedido de Israel, de Daniel, con el riesgo latente de estar desobedeciendo a Nabucodonosor, que me imagino que en ese entonces no, la pena para una desobediencia de esta magnitud sería la pena de muerte. 10 días parece ser un periodo demasiado corto para que se notara un cambio apreciable de apariencia y vigor físico. Sin embargo, la gracia de Dios a sus hábitos de estricta dependencia, Daniel y sus compañeros disfrutaron de organismos sanos que eh, pudieron a los beneficios de un régimen apropiado. Las legumbres, ¿no? Las legumbres del hebreo serohim, que significa semilla, o sea, alimentos vegetales, ¿no? Las plantas que producen las semillas. Las bayas y los dátiles formaban parte de la dieta de los judíos en ese entonces. En el, en el caso de Daniel y sus 3 compañeros, para recuperarse en solo 10 días, el poder divino se unió con el esfuerzo humano y el resultado fue verdaderamente notable, ¿no? La bendición de Dios acompañó la noble resolución de los jóvenes de no contaminarse con la comida del rey. Eh, ¿Cuáles fueron los resultados de la obediencia de Daniel y sus amigos en este caso, ¿no? Podemos leer en la Biblia, Daniel 1, versículo 1, capítulo 15 al 17, ¿no? Al final de los 10 días el aspecto de ellos se veía mejor, obviamente, más nutrido de carnes, que el de los otros jóvenes que comían de la ración de los manjares del rey, ¿no? Hay la diferencia. Eh, de modo que el inspector retiraba la ración de los manjares de ellos, el vino que habían de beber, y les daba legumbre. O sea, Melzar, eh, el cual hizo el trato con Daniel, obviamente les dio legumbres y a los 10 días se vio el resultado, ¿no? A estos 4 jóvenes Dios le dio conocimiento, habilidad en toda clase de escritura y sabiduría, y Daniel era entendido en todas clases de visiones y sueños. Eh, Noté
que había otros jóvenes judíos que sí participaron de la comida del rey. Eso dice en Daniel, versículo 1, capítulo 3, 4, 6 y 17. Estos no recibieron la aprobación de Dios, obviamente porque no cumplieron, no fueron fieles con la, el mandado de Dios sobre el consumo de la carne inmunda, de los pescados. En Daniel, versículo 1, 18 al 20, capítulo 18 al 20, dice: pasados los días, al fin de los cuales el rey había dicho que los trajesen, o sea, el rey Nabucodonosor llamó a todos, el jefe de los funcionarios los llevó a presencia de Nabucodonosor. Entonces el rey habló con ellos y no se encontró entre todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. O sea que estos cuatro marcaban la diferencia de todo el resto que había participado de esa orden. Así se presentaron al servicio del rey, con mejor aspecto, vigor y físicamente, en todo asunto de sabiduría e entendimiento que el rey consultó, les encontró 10 veces mejor que a todos los magos y encantadores que habían en todo su reino. Tengo entendido que ese era el grado de calificación, ¿no? En eso, en Babilonia, 10 veces mejor. Eh, eh, Tenemos unos comentarios del verso 18, ¿no? Pasados los días fue entonces cuando estuvieron delante del rey. Esta declaración indicó que el periodo de 3 años había concluido antes de que el rey los examinara y hallara que Daniel y sus amigos eran mejores que todos los otros candidatos. En consecuencia, Daniel recibió grandes honores y fue nombrado gobernador de la provincia de Babilonia y supervisor de todos los magos, y después de otros 3 recibieron cargos encumbrados. Esto está en Daniel, versículo 2, capítulo 46 al 49. Eh, cuando el rey, cuando el eunuco principal presentó a sus graduados ante el rey al final de su periodo de preparación, un examen hecho personalmente por Nabucodonosor demostró que los 4 jóvenes eran superiores a los otros, ¿no? Como ya lo dije, en fuerza física, en belleza, en vigor mental, en relaciones, literaturas, no tenían rival, simplemente porque ellos cumplieron con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios, eran fieles. La sabiduría superior de Daniel y sus compañeros no fue el resultado del azar o del destino, ni aún de un milagro, como generalmente se entiende esa palabra, ¿no? Porque no se esperan milagros cuando tú de corazón haces caso a lo que Dios dice. No esperas milagros, simplemente las cosas se dan por añadidura. Los jóvenes se aplicaron diligentemente y consensuadamente a sus estudios y Dios bendijo sus esfuerzos. El verdadero éxito en el campo de la administración de hoy en día, el verdadero en cualquier empresa, está asegurado cuando se combinan el esfuerzo divino y el esfuerzo humano. El esfuerzo humano solo de nada vale, ¿no? De la misma manera, el poder divino no hace innecesaria la cooperación humana. Eh, Como consecuencia de su decisión de Daniel y sus amigos no contaminarse con las comidas ofrecidas a los ídolos, Dios bendijo grandemente. El texto dice: estuvieron delante del rey más poderoso de la tierra en todo el mundo en esos tiempos. Pues entraron al servicio real de ellos, ¿no? Por la decisión de no contaminarse de su comida. El rey obviamente pues no los vio mejores que los otros participantes, digámoslo así. Bueno, obviamente, ¿no? A los mejores se le dan los mejores puestos, ¿no? Entonces, así como Daniel, Ananías, Misael y Azarías se propusieron a ser fieles con Dios, aún en una tierra extraña, imagínense. Yo
me voy a otro país, obviamente que no voy a desenvolverme, a comportarme de una manera deliberada cuando yo no sé sus leyes, yo no sé sus normas, yo no sé sus costumbres. Entonces, pero acá el ejemplo de Daniel, Ananías, Misael, Azarías, en cuanto a la creencia, las religiones que se practicaban en Babilonia eran recontra extrañas, ajenas, porque ellos adoraban a Jehová, ¿no? Eh, Eran religiones, creencias totalmente distintas, ¿no? Entonces ellos se propusieron ser fieles a Dios en una tierra extraña y Cristo nos dice, ¿no? Bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En este caso ellos aplicaron esa frase, ¿no? Que dijo Dios, que es real, ¿no? Que está en Lucas, versículo 11, capítulo 28, ¿no? Bueno, así como estos cuatro hombres, por ser fieles, estuvieron delante del rey, un rey terrenal. Usted y yo, si somos fieles a Dios, un día estaremos delante del Rey de Reyes, el Señor de Señores. Eh, Esta es la reflexión, ¿no?, que nos lleva a eh, esta vivencia de Daniel, ¿no?, en cuanto a la obediencia, a la fidelidad, en cuanto a la comida. Daniel tiene muchos más acciones de fidelidad, ¿no? No solo la comida, sino la creencia, las adoraciones a Dios, que mucho diferenciaban con el rey babilónico, con las creencias babilónicas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a reflexionar que en, en cierto modo, digámoslo, que la comida, que a simple vista eh, no es tan, ¿cómo se podría decir?, eh, influyente en nuestra salud, pero Dios tiene ya escritas en la Biblia cómo debemos alimentarnos, cómo debemos tener ese hábito alimenticio para nosotros ser mejores, ¿no? Y eso, que mejor ejemplo de Daniel, que fue fiel, que fue firme con sus amigos, y Dios le dotó de 10 cosas mejores que a los que no comían de su comida, que no cumplían con la palabra de Dios. Bueno, profesor, en esta ocasión tuve la hora de dirigirme a usted para eh, explicar de alguna manera esta parte de la unidad 1 que usted me pidió, ¿no?, de Daniel. Eh, Muchas gracias, profesor. Un gusto.